nos gloriamos en las tribulaciones. Y esta es la palabra genérica que el Nuevo Testamento usa para hablar de todo tipo de problemas y dificultades. Es una palabra que hemos visto, la hemos analizado en el Apocalipsis, es la que se usa en un montón de textos. Es una palabra genérica, o sea, quiere decir un término que se usa en forma general para hablar de todo tipo de problemas. Nos gloriamos, dice, en estas cosas, porque sabemos, vean, sabiendo, dando por hecho que lo sabemos, y lo vamos a ver claramente el día de hoy, que estas, vean, persecuciones o tribulaciones, estas luchas y dificultades, no importa la forma en que toman, producen, es singular aquí, la tribulación produce paciencia. Ahí está la palabra. Produce paciencia, produce perseverancia, produce la capacidad de aguantar, de controlarnos, de ser pacientes, de no darnos por vencidos. Estas cosas son usadas por Dios, y esto lo vamos a ver en el estudio sobre el dominio propio, para moldear y transformar nuestro carácter. Y bien, es una reacción en cadena, es igual a lo que está en 2 de Pedro. Dice, esta paciencia que fluye de estas cosas produce, y las traducciones varían aquí, van de experiencia, prueba, y la más quizás conocida traducción es carácter aprobado, ¿no? Aunque en muchas versiones en vez de carácter aprobado ponen experiencia, y la idea es que el carácter cristiano que Dios quiere formar en nosotros a través del Evangelio es formado a través de estas experiencias que transforman nuestro carácter. Y esta transformación de nuestro carácter o estas experiencias produce, ven lo que dice, esperanza. Y hay un vínculo que vamos a ver un momento entre la paciencia y la esperanza, ¿no? Se nos acaba la paciencia cuando se acaba la esperanza, ¿no? Pero hay una relación íntima entre cada una de estas cosas. Y luego la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Pero el tema es igual. En medio de este argumento, nuestro folleto sobre la providencia oscura, siempre menciono el argumento ahí cuando el autor pregunta si Dios puede producir carácter aprobado o carácter, el argumento aquí sería un carácter maduro en el creyente, un carácter en este sentido plenamente desarrollado, esa es la idea, sin luchas, dolor, tribulaciones y dificultades, ¿no? Sin problemas. Y el autor del folleto dice, Dios pudiera o puede hacerlo así, si quisiera hacerlo así, pudiera hacerlo así, pero no es su voluntad hacerlo así. Y esto es la lección de la vida. Si fuéramos a analizar el proceso a través del cual un niño pasa a ser un adolescente, un joven, y luego una persona adulta, y luego una persona en sus etapas, ¿no? En la vida adulta, que pasa por 2 o 3 etapas más, podríamos analizarlo y llegaríamos a la misma conclusión de que el niño no puede llegar a ser esta persona madura, esta persona adulta, esta persona plenamente desarrollada, a menos que pase a través de estas distintas experiencias, ¿no? Y hay un paralelismo en este argumento. Y el Nuevo Testamento usa la palabra niños, recién convertidos, bebés en Cristo, y jóvenes, ¿no? Adolescentes, ¿no? Y luego personas maduras, y luego personas maduras y adultas, y luego personas ancianitas, agarrando el mismo hilo. Pero el punto, vean, es que la paciencia tiene un papel fundamental que tiene que ser desarrollado en el proceso. Y esto lo sabemos, ven en Romanos 15, si al joven se le acaba la paciencia en la primaria, nunca llegará a los estudios superiores, ¿no? Si renuncia, si sale de la escuela ya en la secundaria o en la prepa, ¿no? O como lo hemos escuchado, si es
el 97 o 8% de los que tienen estudios superiores a nivel universitario, pero que no llegan a titularse, si se dan por vencidos antes de llegar a la meta, si se les acaba la paciencia, si no pueden perseverar, ¿sí?, entonces no llegarán a la meta. Ahora en Romanos 15, vean el tema, no podemos detenernos, es por eso que, vean, estaba diciendo que hay un estudio en cada texto. En Romanos 15, estamos todavía en Romanos 4 y 5, porque las cosas que antes fueron escritas, esto es el texto fundamental, es una clave en lo que llamamos la hermenéutica, las reglas de interpretación de la Biblia. Las cosas que antes fueron escritas bajo la ley y el Antiguo Testamento, esa es la idea, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que, vean, por la paciencia, tienen el propósito de proporcionarnos este punto, este atributo, esta cualidad en nuestras vidas, paciencia, pero esta paciencia fluye de la consolación que recibimos de las Escrituras y tengamos esperanza. Es una reacción en cadena. Cada punto se relaciona con el mismo argumento. O sea, todos los ejemplos, en un momento vamos a ver el de Job. Pero vean, nos proporcionan esta consolación, esta esperanza, y esto da en nuestras vidas, produce paciencia. Y ven cómo se llama Dios aquí mismo, ¿no? Como si Él fuera igual como nosotros. El Dios de la paciencia, ¿sí? El Dios de la paciencia, de la consolación, os dé que entre vosotros seáis unánimes o unidos en Cristo Jesús, ¿no? La unidad espiritual entre los cristianos, ¿no? En el contexto aquí en la iglesia en Roma. Pero el punto es, lo vamos a ver, se vincula aquí esta unidad, el hecho de no perder la paciencia con los demás, con el tema que estamos señalando, ¿no? La capacidad que Dios obra en nosotros, pero no lo hace en un vacío, lo hace a través de experiencias y lo hace a través de la aplicación de la palabra de Dios a nuestra propia experiencia, como lo hace el libro de los Salmos. Ahora en Colosenses 1, pero se digna de llamarse el Dios de paciencia, ¿no? Y Él espera, como otros textos lo dicen, aunque el estudio el día de hoy no es sobre la paciencia de Dios. Es increíble la longanimidad, perseverancia y paciencia que vemos en el carácter y la naturaleza, en la personalidad de nuestro Dios, Colosenses 1:11. En esta oración y las oraciones apostólicas, juntamente con las de nuestro Señor Jesús, son los ejemplos que nos sirven como enseñanza acerca de cómo orar y qué es lo que hemos de pedir. Y aquí Pablo pedía porque los colosenses fuesen fortalecidos, corroborados, 1:11, con toda fortaleza dinamita el poder omnipotente de Dios, conforme a la potencia de su gloria. Es lo mismo, es un juego de palabras, vean el fin, para que tengamos tolerancia y largura de ánimo. La traducción, perseverancia y paciencia. O sea, la idea aquí es, otra vez, combinando toda la definición de la palabra, paciencia y perseverancia, vean, pero para que hagamos o tengamos esta cualidad en medio de las luchas y problemas en este mundo, Dios tiene que fortalecernos. Dios tiene que infundir su poder, su poder omnipotente en nosotros. Entonces, otra vez, no es algo simplemente basado en la Escritura o en nuestra experiencia, sino en el poder de Dios obrando en nosotros, la capacidad de aguantar, la capacidad de continuar, ¿no? La habilidad de no colapsarnos y darnos por vencidos. Ahora, 1 Tesalonicenses 1:3. Pero lo vuelvo a decir, ¿no? Lo vamos a que apurarnos aquí. Lo vamos a ver en nuestro estudio de hoy. Esto es algo que ha de ser desarrollado en nosotros. No es algo que yo pueda desarrollar en tu vida, ni tú lo puedes hacer en mi vida. Esto lo vamos a ver más adelante en estos estudios.
Es cada quien tiene que poner toda diligencia para asegurarse de su llamamiento, de su elección, de ser heredero de todas estas promesas preciosas y grandísimas. Es algo que yo no puedo hacer a favor de ninguna otra persona. Es como los padres no lo pueden hacer por sus hijos lo tienen que vivir y experimentar, y es lo mismo aquí. Ni Dios lo puede hacer por nosotros, lo puede hacer en nosotros, sí, pero no lo hace sin pasar a nosotros, sin obligarnos a pasar por este proceso. 1 Tesalonicenses 1:3. Sin cesar, Pablo se acordaba de algo en los tesalonicenses y bien de la cosa por la cual daba gracias a Dios. La obra de vuestra fe y vean, el trabajo de vuestro amor y la paciencia. Se traduce tolerancia, perseverancia y paciencia que fluye de la esperanza, la misma fórmula. Estas personas tenían una esperanza tan fundamentada, tan fuerte y firme y sólida, como para ser pacientes, como para perseverar en medio de terribles persecuciones aquí en el contexto. Pero el punto es, se vincula la paciencia aquí con la esperanza. Lo mismo ahora ven en Hebreos 6. Y la epístola a los Hebreos se encuentra lleno de ejemplos de este mismo argumento. 6:12, que no os hagáis perezosos, el más citado texto sobre este tema. El mismo argumento que Pedro usa, ociosos, estériles, que no os hagáis perezosos, mas imitadores, sed imitadores de aquellos, es por la fe y la paciencia, ¿no?, que heredan las promesas. Estas grandísimas y preciosas promesas requieren fe y, como vamos a ver, no son automáticas, paciencia. Y puede ser mucha paciencia. Lo mismo en 10:36, porque la paciencia os es necesaria. Es necesario que tengamos paciencia, ¿no? Aunque vivimos, como vamos a ver un momento, en una época en la historia del mundo cuando todo está en contra de la paciencia. Pero vean, es necesario que tengamos esa paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, es habiendo cumplido la voluntad de Dios, que vamos a obtener la promesa. No es antes, ¿sí? No es sin haber cumplido, sin haber obedecido, ni sin paciencia. La paciencia nos es necesaria. Lo mismo en 12:1, por lo tanto, 12:1, teniendo en derredor nuestro, y la idea es tan grande nube de testigos, todos los héroes de la fe mencionados en el capítulo anterior, dejando todo, vean, todo, y el peso aquí es el pecado que nos enreda, que nos estorba, que nos detiene. Vean, dejando todo el peso de este pecado, despojándonos, es la versión moderna de todo. Es como, la única cosa que nos está pidiendo la ilustración es del maratón, del corredor, del atleta, y lo que le está impidiendo a correr la carrera puesta por adelante, que tiene por delante, que le ha sido propuesta o señalada o destinada por Dios, es el peso del pecado, ¿no? Pero el argumento aquí es muy fuerte. Hay que dejar todo esto y hay que correr con paciencia la carrera, ¿no?, de la vida cristiana. Con paciencia. Lo mismo ahora ven rápidamente en Santiago 1. Santiago lo explica quizás en la forma más amplia. 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, no debemos dejar que seamos sorprendidos, no. Cuando dice, hermanos, 1:2, tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas, diferentes clases de luchas, dificultades, sabiendo que la prueba, la prueba de vuestra fe obra paciencia, obra. Es el mismo argumento en Romanos 5, obra perseverancia. Mas hay que dejar que este proceso, la prueba, vean, que cumpla su propósito, más hay que dejar que la paciencia se perfeccione o se completa. Esa es la idea, que este proceso se lleve a cabo
para producir lo que Dios quiere producir en nosotros. Y vean, para que seáis maduros, cabales, enteros. Es la figura de una persona plenamente desarrollada en su carácter cristiano, sin faltar en ninguna cosa. Y el argumento es lo mismo. Dios usa las cosas difíciles para lograr este propósito en nosotros, ¿no? Pero es una parte del tema de la paciencia y hay que ser pacientes para que el propósito y el proceso se lleven a cabo. Ahora en Apocalipsis. El Apocalipsis comenta sobre esto más que cualquier otro libro de la Biblia. Y las referencias son interminables. Y no vamos a ver más que 2 o 3. 1:9. Juan, vuestro hermano, participante en la tribulación, en el reino. Estaba ya sufriendo el apóstol Juan, ¿no? En su exilio en Patmos, en esa isla ahí en el Mediterranean Sea. Vean lo que dice. Participante en la tribulación, en el reino. Y participante es coparticipante. Es la palabra, si no me equivoco, es koinonia. Es algo que todos los creyentes tienen en común. Participamos en esto en forma colectiva, a nivel personal, a nivel individual. Pero coparticipantes también en ¿qué? En la paciencia. Y ahora ven cómo lo vincula con Cristo, con el Evangelio de Cristo. Dice, esta es en realidad la paciencia de Cristo, ¿no? Aquí podríamos detenernos, no lo vamos a hacer. 33 años. ¿No pudiera haberlo hecho en 3 meses? La obra de nuestra salvación. En 3 semanas. 3 días en la tumba. Hay que fijarse en el argumento. 33 años, cada año, cada mes, cada semana, cada día, la paciencia, tremenda paciencia, aguantando, soportando la contradicción de pecadores contra sí, ¿no? Entre la muchedumbre de cosas, los 4 evangelios, con la excepción de sus enseñanzas, están llenos, y las entrevistas evangelísticas, los 4 evangelios se dedican a narrar lo que la frase aquí menciona, la paciencia de Jesucristo, al vivir su vida perfecta a favor nuestro, para que esa vida perfecta nos fuese acreditada, puesta a nuestra cuenta, cumpliendo con la ley en palabra, deseo y hecho. Aparte de su muerte en el Calvario, fue necesario. ¿Cuánta paciencia? Ahora 3:10. A esta iglesia en Filadelfia viene una promesa. 3:10. Aunque hay más sobre esto en cada iglesia, casi sin excepción, se menciona este asunto de la paciencia o su falta. La falta de paciencia. 3:10, como has guardado la palabra, es la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Y la idea es, vean, que Cristo nos guardará. Es una promesa que se aplica a varias cosas que no vamos a meternos aquí. No es el rapto secreto. Por favor, borren esa idea de su mente. Pero vean, es una promesa de ser guardados porque han guardado su palabra. Y él describe su palabra como es la palabra del Evangelio, como un Evangelio que produce o exige, vean, las 2 cosas, paciencia, ¿no? Y esto es el error de la religión de Barbie, sin discutirlo. Algunos de ustedes se molestan. Hay un montón de personas que escuchan estos estudios en audio, ¿no? Los bajan en el internet y son víctimas de esa enseñanza, ¿no? Que todo lo quiere ahora, ¿no? Como vamos a ver en un momento. Pero eso no es la palabra de paciencia ni el evangelio de Cristo. Lo que están creyendo es otro evangelio, que no es el verdadero. Ahora en Apocalipsis 13:10, el que lleva en cautividad en medio
Apocalipsis 13, de la descripción de la bestia, el anticristo y el falso profeta y la marca de la bestia, viene esta tremenda advertencia, otra vez como si fuera un paréntesis, un aparte, un aside, lo que decimos en inglés, como una nota. El que lleva en cautividad va en cautividad. Entonces, si es nuestro destino, si fue escrito en nuestra biografía, si nuestro nombre está en la lista de los mártires, si hemos de morir martirizados bajo el reino y el dominio del anticristo, el que a cuchillo matare, eso es otro asunto, es necesario que a cuchillo sea muerto. Dos advertencias están aquí sin discutirlas. ¿Sí? La distinción entre los que se van a entregar a morir y los que se van a poner a defenderse. Pero en ambos casos, la advertencia está, vean, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Deberíamos haber traído la hoja, porque ahora vamos a comenzar el estudio. Vivimos nosotros en una época difícil. Todos nosotros somos impacientes por naturaleza. Hoy día nos es sumamente difícil desarrollar este factor crucial, este aspecto fundamental del carácter de un cristiano. Nos es muy difícil ser pacientes, en parte en relación con nuestra carne y naturaleza pecaminosa, pero aparte de eso, es por el mundo moderno que nos rodea. El mundo moderno es caracterizado por tantos milagros, los milagros de la tecnología y de la ciencia, la luz eléctrica, las comunicaciones, los sistemas de transporte, estas cosas que han mejorado mucho la vida moderna. Tenemos hoy día tantas cosas que nos hemos acostumbrado a las cosas instantáneas, ¿no? A la comida rápida, a las máquinas que hacen muchas cosas en forma casi instantánea, aparatos de fabricación humana que facilitan la comunicación instantánea, el fax, el teléfono, la televisión, el celular, coches, aviones. Es una lista tremenda aquí de productos, cosas que antes costaban horas, ¿no? Cosas antes que tardaban meses. El envío de una carta, ¿no? Ya, con el correo electrónico, ¿no? Los viajes de pie, ¿no? Los viajes largos, ¿no? O sea, hay hoy día tantas cosas que han acelerado la vida, la rapidez del transporte, las comunicaciones, todo esto nos afecta. Y aparte, vivimos en una época de la historia humana en donde, por lo menos en los países del primero y el segundo mundo, la gente es gente muy consentida. Gente muy, cuando digo consentida, en este sentido ya acostumbrada a estas cosas instantáneas. La generación de jóvenes de hoy, prácticamente a nivel mundial, es una generación que quiere la gratificación de todos sus deseos, pero ahora, ¿no? La satisfacción de sus anhelos, el cumplimiento de sus sueños. Quieren la solución a sus problemas, pero todo lo quieren ahora. Posesiones, lujos, dinero, casas, coches, todo. Y esto es una plaga en el primer mundo que está acabando con estas sociedades. Todo lo quieren ahora. Y hemos sido acondicionados y acostumbrados a esperar estas cosas en forma rápida, tan instantánea, que se confunden las cosas y creemos que todo entonces es fácil, ¿no? El dinero fácil, el crédito instantáneo, las tarjetas de crédito, ¿no? Tú lo puedes pagar todo con el poder de tu firma. Entonces, en esta situación en la cual estamos viviendo, hay muchos enemigos de la paciencia y muchas cosas que nos impiden a tener paciencia. Pero para introducir más el tema el día de hoy, hay que fijarnos bien en el por qué este asunto es tan importante. Ya lo vimos en la lectura de los ejemplos. Sin esta paciencia no podemos
en realidad vivir la vida cristiana, no podemos orar, no podemos esperar en Dios, no podemos ver el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. Estas grandiosas y preciosísimas promesas del Evangelio requieren paciencia. La paciencia es necesaria para obedecer a Dios, es necesaria para cumplir su voluntad, es necesaria para que su palabra se cumpla en nosotros. Y esta regla es misteriosa, ¿no? Cómo esto funciona para algunas personas. La entendemos si se trata de una carrera, lo entendemos si se trata de atletas profesionales o los Juegos Olímpicos que se realizan cada 4 años, lo entendemos si se trata del desarrollo de algún talento, de algún don, de alguna capacidad vocacional, lo entendemos en tantos otros asuntos de la vida, pero no en la vida espiritual, ¿no? Y aparte, hay tantas cosas en la vida espiritual y en la vida cotidiana. La vida y la piedad es la regla de Pedro, ¿no? La fórmula. Situaciones difíciles, aflicciones, problemas, enfermedades, ¿no? Y la lista para entender todos los puntos en que se requiere esta paciencia sería interminable si la fuéramos a hacer. Pero hay que entenderlo. Esta paciencia es la capacidad de aguantar. Es la capacidad de soportar, es la capacidad de continuar. Y esto en un contexto de dominio propio, sin rencor, sin resentimientos. Aun cuando seamos provocados, aun cuando seamos maltratados por otros, sin vengarnos, ¿no? Sin tomar represalias. Cada día nos encontramos con un montón de cosas y personas que nos provocan a perder la paciencia. Cada día nos encontramos en la gran Ciudad de México solamente pensando en los problemas del transporte público y privado. Nos encontramos con tantas cosas que nos irritan, que nos molestan, que nos inquietan y, aparte de eso, nos encontramos con tantas personas. Esto no lo vamos a discutir a fondo en este estudio, lo haremos en otro contexto. Tantas personas que son difíciles de soportar. Sus debilidades, sus errores, sus defectos, su irresponsabilidad, su inmadurez. Y aún más, vean, nos es necesaria la paciencia. Estamos preguntándonos por qué. Porque, otra vez, en un contexto cristiano, el plan y los propósitos de Dios para nuestras vidas, yo diría si fuéramos a dar porcentajes, 80 o 90% de los casos, no se llevan a cabo esos planes y propósitos de Dios así. No se llevan a cabo tan rápido como quisiéramos o como nos gustaríamos, ¿no? Que sucedieran así. Dios, el Dios de paciencia, nos obliga a esperar. Las cosas se nos hace que se llevan a cabo tan lentamente a veces, ¿no? Y luchamos constantemente con esa idea de que como se van tan lentas las cosas, es como si nada estuviera pasando. Es como si Dios no estuviera haciendo nada. Cuando el asunto nunca es así. Nunca es así. Pero se nos hace que es como si Dios no estuviera actuando. Y somos tentados a perder la esperanza, a desesperarnos, ¿no? Estamos en este sentido como Abraham tentados a tomar las cosas en nuestras manos, a actuar en la carne, ¿no? Porque hemos perdido la esperanza, la expectativa de ver el cumplimiento de las promesas de Dios o el desarrollo del plan de Dios. Ahora, si estuviéramos analizando este asunto el día de hoy desde la perspectiva de la paciencia de Dios, que es uno de sus atributos, su longanimidad, su capacidad de esperar, y aún de esperar con el propósito de bendecirnos, tendríamos que decir lo siguiente: Dios no tiene prisa, ¿no? Pero eso no quiere decir que Dios está parado, ocioso, indiferente, inmóvil, paralizado o algo peor. Dios hace muchas cosas que pasamos por desapercibidas, ¿no? Que pasan por desapercibidas. Y muchas
cosas que Dios hace tienen el propósito de enseñarnos la paciencia, de obligarnos a ser pacientes. Nos pone en situaciones difíciles, nos coloca en circunstancias sobre las cuales no tenemos control alguno, permite que otras personas nos tratan mal, nos coloca en situaciones que nos irritan y que nos frustran y algunos de ustedes que quizás no llevan mucho tiempo asistiendo aquí, hay personas que vienen aquí, lo que quieren es que Tomás o algún hermano de aquí, ¿no? que nosotros les llevemos por la mano y que nos metamos en sus vidas a solucionar todos sus problemas. No, ustedes, si son cristianos o si pretenden serlo, y yo, tenemos que enfrentarnos con estas cosas que nos frustran, que nos dejan decepcionados, ¿no? Váyanse al club de las mujeres divorciadas que les van a proporcionar en alguna iglesia, váyanse al club de los desempleados, váyanse al club de los enfermos. Aquí no tenemos esos clubes, la única cosa que tenemos es la palabra de Dios y el propósito que Dios tiene de enseñarnos a través del Evangelio cómo servir y glorificar su nombre. Y ese, el verdadero Dios, no permite que veamos la solución inmediata de nuestros problemas. No permite que sus propósitos se lleven a cabo instantáneamente. Nos obliga a esperar, nos obliga a confiar. Y lo hemos dicho 1000 veces, si es que no podemos recibir consolación, que no podemos recibir esperanza de este libro, entonces nuestro problema es mucho más grave, ¿no?, de lo que parece ser. Porque esa es la única forma que Dios nos infunde poder, que Dios nos ayuda a crecer y a madurar y a producir esto en nosotros. Nos obliga a confiar en su palabra, nos obliga a confiar en sus promesas, nos obliga a orar, nos obliga a esperar, nos obliga a tener paciencia. Y para ustedes, mi esposa es testigo de una vez cuando tomé el libro de gramática español contra la pared, volando, ¿no? Se hizo pedazos el libro. Y es por eso que ya no puedo hablar español bien. Y yo estaba preguntándome, ¿por qué esta maldición de las lenguas, Señor? Es la maldición de la Torre de Babel. ¿Por qué esta confusión de las lenguas, Señor? ¿Sí? Yo hablo bien el inglés. ¿Por qué no me dejas predicar en inglés, por favor? ¿No? ¿Por qué me obligas a hacer todo esto? Años y años. Yo hablé la semana pasada con un misionero en Colombia. Lleva 45 años de misionero. Él estaba diciendo, hermano, sigo luchando hasta el día de hoy para tratar de aprender mejor el idioma. La lucha nunca termina, ¿no? Y él con sus 45 años me dijo, te puedo asegurar que no termina. 45 años en Colombia no termina. Es porque los colombianos hablan medio raro. No tiene nada que ver. No, hablan muy bien. No, excelente. Mejor que los... No voy a hacer comparación. El punto es, nos es difícil. ¿Sí? Todo eso nos es difícil. Pero, fíjense bien lo que estamos diciendo. Si se trata de la lucha contra el pecado, la mortificación del pecado, el proceso de hacer morir el pecado. Cuando Santiago habla de esto, dice que la lengua nadie la puede domar. ¿Qué es eso? Que la lengua no es como un animal doméstico que tú y yo podemos domar, controlar, sujetar con unas cositas, ¿no? Buenas o malas o pesadas o agradables para el animal.
No, la lengua no puede ser domada en ese sentido. Vean su testimonio en Santiago 1. El enojo, ¿sí? Es lo mismo. La persona que dice, ya me enojé por última vez, no volverá a suceder nunca, ¿no? Es como la persona que fuera a decir, salieron las palabras ofensivas de mi boca, pero por última vez no volveré a usar mi lengua en esa forma, jamás. Santiago 1, ¿lo tienen? 19, amados hermanos, que seamos prontos a oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre. Y eso es lo que a veces sucede cuando se nos acaba la paciencia. Llegamos a creer que la ira del hombre puede producir la justicia de Dios. Es todo un argumento aquí. Hemos sido maltratados, abusados, ofendidos y tenemos el derecho, ¿no?, de enojarnos. Pero nuestra ira no obrará el propósito, la justicia de Dios, ¿no? Y no solamente los pecados de la lengua y el enojo, la soberbia, el orgullo. Estos son pecados que no pueden ser mortificados sin paciencia. Lo vemos en la vida del apóstol Pablo y su enfermedad, su aguijón en la carne. Y el punto es, sin paciencia no vamos a lograr nada en esta vida, no vamos a avanzar nada en la vida cristiana. Ahora en Santiago 1, vuelvan a ver. En Santiago 1, cuando Santiago dice que la paciencia nos es necesaria, ¿no? Y que hay que dejar que esta paciencia se perfeccione, que haga perfecta o cumpla su obra. 1:4. ¿Sí? Y su meta o propósito aquí es de desarrollar un cristiano maduro, cabal, entero, completo, que no falte en cosa alguna. Eso es la ilustración. Sin faltar en alguna cosa. Y el punto, conforme entonces a los distintos aspectos de nuestro carácter que han de ser moldeados y transformados, y esto incluye el dominio propio, conforme a los aspectos que necesiten ser cambiados, transformados y moldeados por Dios. Dios usa el cincel, Dios usa el martillo, Dios usa las circunstancias desagradables y difíciles para lograrlo. Pero esto requiere paciencia. Ahora, bien, con mucha atención. Lo hace permitiendo que seamos afligidos. Las aflicciones tienen muchos propósitos. Hemos analizado esto en el pasado. Menciono 3 el día de hoy. El propósito de incrementar y fortalecer y madurar el bien que Dios está obrando en nosotros. Las aflicciones sirven para fortalecer, sirven para, en este sentido, incrementar nuestra fe, aumentar nuestra paciencia. Tienen el propósito de fortalecer el bien que Dios está obrando en nosotros y tienen el propósito de acabar con el mal que Dios quiere quitar de nosotros. Tienen su aspecto bueno y malo. Las aflicciones tienen múltiples propósitos. Aquí estoy mencionando estos para, vean, que su propósito se cumpla en nosotros. Las aflicciones, y estas son las cosas que ponen a prueba nuestra paciencia, tienen el propósito de lograr que nos veamos a nosotros mismos, que nos veamos, ¿no?, a nosotros mismos, que nos veamos tales como somos, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros defectos, incluso nuestros pecados. De igual manera como los aspectos positivos que Dios ya está obrando en nosotros. Y Santiago relaciona todo esto con la paciencia, la capacidad de resistencia, es lo que algunos traducen, la capacidad de continuar, decimos en inglés staying power. Staying power, es lo que vimos ahora en el maratón, el que tiene la capacidad de resistir y continuar
y no colapsarse físicamente. La paciencia es la capacidad de soportar, permanecer firmes, no abandonar nuestro puesto, no abandonar nuestra posición, no ir para atrás, no huir, ¿no? Sino lo contrario, esperar, aguardar con longanimidad, aguardar con tolerancia, aguardar con dominio propio. Esa es la idea. Ahora ven en Santiago 5. Rápidamente tenemos que apurarnos aquí, se nos va a ir el tiempo. Santiago 5. Es que tenemos que dar la idea básica sobre esto el día de hoy para poder vincularlo después con el paquete. Nos adelantamos tomando esto fuera del orden que usa Pedro. Santiago 5:11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Está tomando la bienaventuranza, lo vamos a ver en otro estudio. Estaba pidiendo a mi esposa en el camino la misteriosa bienaventuranza perdida que menciona Pablo en Hechos 20. Más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo vamos a ver en estos estudios. Es un tema tremendo que está en la enseñanza de Pedro. Pero aquí Santiago toma la bienaventuranza que conocemos sobre la persecución y la transforma, la amplia, diciendo, tenemos por bienaventurados a los que, cuando digo para los que no saben, la bienaventuranza perdida, esa bienaventuranza que Pablo menciona en Hechos 20, no está en los 4 evangelios. Pero Pablo la cita. No sé si me explico. Y aquí Santiago toma una que conocemos de Mateo 5 y la amplía diciendo, bienaventurados los que perseveran. No es simplemente los que sufren, 5:11, los que perseveran. O los que aguantan con paciencia. Esa es la traducción. Bienaventurados los que perseveran. Y la idea es, ante todas las cosas que pudieran provocar que se desmayaran, que se dieran por vencidos, es decir, bienaventurados los que perseveran ante aflicciones, persecuciones, como lo menciona el Sermón del Monte, ante pruebas, tentaciones, dificultades, la paciencia que es tan necesaria, ¿sí? Resulta en una tremenda bienaventuranza que significa felices, ¿no? Con la felicidad máxima, con la salvación incluso, con la felicidad que solamente Dios nos puede dar. Y como la Biblia siempre pone todo de cabeza, invierte el orden en todas las cosas. El que quiere subir tiene que bajar, el que quiere salvar su vida la tiene que perder. ¿Sí? Y el que quiere ver que sus sueños y sus deseos se cumplan tiene que negarse a sí mismo. Y aquí, bienaventurados los que perseveran con paciencia. La versión antigua lo traduce en una forma gráfica. Los que sufren. Porque hay un elemento de sufrimiento involucrado en todo este asunto. Y el argumento, sin paciencia no podemos ser victoriosos, no podemos ser más que vencedores, no podemos ser realmente bienaventurados, ¿sí? Sino siempre estaremos o seremos fastidiados, frustrados, desesperados. El argumento está aquí. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a detenernos aquí. Santiago nos da una fórmula aquí que vamos a analizar para conducirnos a concluir. Rápidamente, hay que ver los detalles aquí, el argumento es tremendo. Ahora, 5:7, hermanos, tened paciencia, 5:7, hasta la venida del Señor, el vínculo entre la paciencia, la esperanza y el futuro, ¿no? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia, esperando con paciencia, con perseverancia, hasta que reciba la lluvia tardía y temprana. Es la fórmula para decir las lluvias de primavera y de otoño, no nada más, no es nada más allá de una referencia al clima en Palestina. Ahora bien, los puntos aquí,
se vinculan con el versículo 10. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia, 5:10, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces ya son dos ejemplos, el agricultor, el campesino, es la primera ilustración o ejemplo a seguir. La segunda ilustración o el segundo ejemplo, los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y el tercer ejemplo, y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, 11, ¿no? 5:11. ¿Habéis oído la paciencia de quién? De Job. Y habéis visto el fin, meta, propósito del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y piadoso. 3 ejemplos, ¿no? Ahora, rápidamente vamos a las fórmulas que están aquí. Hay 4 o 5 puntos. Primero, Santiago dice aquí lo siguiente, que no debemos esperar, como yo lo estaba diciendo, se me está colapsando el pizarrón, no debemos esperar el éxito instantáneo en la vida cristiana. Primero, que el éxito instantáneo no existe, ¿no? Y siempre cuando se nos hace que así ha sucedido el asunto, siempre hubo un proceso preliminar previo, ¿no? Los que no se fijan en Moisés en sus 40 años en el desierto, los que no se fijan en David huyendo del rey Saúl como un animal de presa, ¿no? Los que no se fijan en los 33 años de nuestro Señor Jesucristo antes de su victoria en el Calvario, para dar algunos ejemplos, los que no se fijan en el apóstol Pablo, ¿no? En el desierto de Arabia, los que no se fijan en los años en su adolescencia y juventud de un gran predicador como Spurgeon, pasan por desapercibido el punto. El éxito instantáneo no existe en la vida cristiana. No debemos engañarnos pensando que todo lo que queremos nos será concedido en forma rápida, instantánea, automática, como por arte de magia o algo peor. Santiago dice, no, el campesino, los que trabajan la tierra, los profetas que fueron perseguidos, aquellos que murieron bajo la ley y no vieron el cumplimiento de las promesas o profecías en este caso, y luego se refiere a Job. Todos son ejemplos de lo mismo. Job es el gran ejemplo de sufrimiento y paciencia, ¿no? Y luego lo vincula con un evento que todos los cristianos lo estamos esperando, la segunda venida de nuestro Señor, su segundo advenimiento, ¿no? Dice, hay que tener paciencia hasta que el Señor venga, hasta la venida del Señor. Y esto ya sea hasta el fin del mundo, ¿no? O su venida personal en la hora de la muerte para llevarnos al cielo, a su presencia, es lo mismo. Entonces, el punto, cada uno de los ejemplos señalados enseña lo mismo. Hay que tener paciencia, hay que aguardar con longanimidad, ¿sí? Normalmente las cosas no suceden con lo que vemos en el mundo moderno en forma instantánea, automática, se llevan a cabo lentamente. Y el argumento en el versículo 7, mirad el campesino, la cosecha, cuánto tiempo lleva, ¿no? Y el campesino no, al sembrar, no se levanta el día de mañana esperando ya la cosecha. Tiene que esperar hasta que cosas que están fuera de su control, como la lluvia temprana y tardía, ocurran, ¿no? Y esto es una ley en el reino de Dios, ¿no? Entonces, esto en sí exige paciencia. O sea, en sentido espiritual es lo mismo. Lo que hemos sembrado no lo vamos a cosechar hasta después en nuestra vida cristiana. Pero el campesino sabe todo esto. Él no puede apresurar, él no puede adelantar el proceso. No hay ningún atajo, no hay nada para reducir el tiempo. Él no puede controlar las lluvias. Con todo lo que me decían usando su GPS en Gringolandia, me llevaron por un tractor y me enseñaron de este lado 3 veces más de una sola carretera, ¿no? De este lado han producido en una parcela 3 veces más que del otro lado, usando el GPS para
depositar la semilla y para controlar el fertilizante, que por satélite lo han hecho, pero estaban muy preocupados por las lluvias. Diciéndome, ¿y si no llegan las lluvias a tiempo? Ni el GPS, ni satélites, ni tractores, ni computadoras van a sacarnos de un desastre. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, el ciclo del orden natural, el orden divino en la cosecha, sería en vano tratar de cambiarlo. Y esto es lo mismo en la vida espiritual. No podemos presionar, no podemos apresurar, no podemos manipular a Dios. ¿Sí? Y Dios nunca llega tarde. ¿Sí? Igual como el campesino, hay un plan, hay un proceso, se requiere la intervención providencial de Dios en este proceso y todo depende del cumplimiento de su voluntad. De eso se trata. Y el punto, Dios tiene propósitos al dejarnos aquí en este mundo. Lo hemos dicho muchas veces. Quiere enseñarnos muchas cosas. Quiere madurarnos. Quiere prepararnos para que seamos útiles ahora, en el futuro y en la eternidad venidera, ¿no? Quiere que aprendamos muchas cosas. La vanidad del mundo, ¿no? La necesidad de la rebeldía. La pecaminosidad de nuestro ego. Quiere enseñarnos a mortificar el pecado, a decir no a la tentación. Quiere enseñarnos a anhelar y a desear aquel mundo santo, de amor perfecto. Quiere, como vimos hace 8 días, que sigamos la santidad y la paz sin la cual nadie verá al Señor. Quiere que le glorifiquemos, quiere que le sirvamos, quiere extender su reino y alcanzar a más personas. Quiere enseñarnos lo que vamos a ver en la bienaventuranza ya mencionada, que es más bienaventurado dar que recibir. Quiere que veamos, adelantándonos aquí con un comentario, que cualquier don, talento, capacidad que tenemos que usar en su mayordomía, en su servicio, que ese don, ese talento, esa capacidad no es más que un medio. Uno de los corredores en el maratón, un gringo, un joven, un cristiano, sacó 2 videos en internet. Lo tachaban de favorito para ganar, no ganó, terminó en 9º o 10º lugar el día de hoy. Y él dijo, Dios me enseñó hace varios años que el don que yo tengo de correr es suyo, no es mío, me lo dio. Y que yo lo tengo que usar como a Él le agrade, como a Él le plazca. Que no es mío para usar, para glorificarme, ensaltarme, exaltarme, no es mío, es suyo. Y que si no lo uso para su gloria, para sus propósitos, para sus metas en mi vida, entonces lo voy a mal usar, ¿no? Y es lo mismo en este asunto que estamos señalando aquí. Tenemos que ser pacientes y aguardar. Pero ahora vean lo que sucede después. La ilustración aquí es tremenda, ¿no? Vean en el capítulo 10. Estaba leyendo a alguien que decía, cualquier don que Dios te haya dado, usaba la ilustración de un cincel. ¿Is that the word? El cincel. Y decía, ese cincel eres tú y tus dones. ¿Sí? Pero hasta que sean tomados por el alfarero, por el artista, por el escultor, ahí está sobre la mesa, ¿no? Y él lo va a usar, y el mármol, ¿no? Que está usando y golpeando, y tú eres el cincel, está formando el carácter de otra persona. Pero tu don y tu vida, no, o sea, tus capacidades no son más que lo que Pablo dice en Corintios, ¿no? A los corintios. Somos más que campesinos, dice, somos el palo, somos el pico, somos las cosas usadas para arar la tierra, no somos más que colaboradores con Dios, dice, pero no somos más que ese tipo de instrumentos.
Pero ahora vean, el ejemplo aquí es tremendo porque habla de grandes instrumentos, profetas del Antiguo Testamento, los que hablaban en el nombre del Señor. Véanlo, el versículo 10. Tomad como ejemplo de aflicción y paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. En el nombre del Señor. Estos que hablaban bajo frecuentemente inspiración divina, autoridad divina. Algunos fueron instrumentos para escribir libros del Antiguo Testamento. La revelación divina llegó por sus manos. Y a pesar de su posición tan elevada, a pesar de su posición tan importante en los propósitos de Dios, a pesar de que llevaban el título no de profeta falso, que veremos próximamente en la serie sobre el buen pastor y sus ovejas, sino el profeta verdadero de Jehová, escuchen, a pesar de su posición tan elevada, fueron menospreciados, rechazados, muchas veces por los mismos miembros de su familia, maltratados por la comunidad, perseguidos, a veces feamente, horriblemente humillados, como en el caso de Jeremías, humillados hasta lo extremo, afligidos, ¿sí?, y sujetos a todo tipo de pruebas. Casi a veces parece como si fueran pruebas interminables. ¿Y qué dicen? Son ejemplos de la paciencia. Son ejemplos, ¿no? Si esto es lo que les pasó a ellos, los profetas de nuestro Señor, ¿sí?, ahora el argumento son honrados, destacados, glorificados, como siervos fieles, ¿no? Recompensados, premiados por su servicio, por su fidelidad. Pero esto es ahora, ¿no? Y si los siervos más destacados fueron tratados así, no es de sorprender, no ha de sorprender a nadie, no debe sorprenderme a mí ni a ninguna otra persona si Dios quiere que nosotros seamos tratados igual o peor, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? No hay éxito automático, hay que fijarnos en los ejemplos. Pero ahora ven rápidamente lo que viene después. Si esto lo entendemos, si lo tomamos, como lo dice el texto, como el ejemplo a seguir, entonces hay que entender lo siguiente, que Dios quiere usar todo esto, se está cumpliendo propósitos múltiples en esto. Y cuando dice en el versículo 8, vean, tened también vosotros paciencia, esa es la aplicación, ¿sí? Hay que tomar el ejemplo y hacer su aplicación a nosotros. Su aplicación, estamos en 5:8, hay una fórmula aquí, y dice, para que tengamos nosotros también paciencia, dice, confirmad, afirmad vuestros corazones. Y la palabra que se traduce afirmar y confirmar es la palabra fortalecer, apoyar, hacer estable, firme, fijar nuestro corazón, fortalecer nuestro corazón. Esta es la aplicación. Hay algo en todo esto, si hacemos la aplicación, que servirá para fortalecer nuestro corazón. Y esto es lo que se requiere para que tengamos paciencia. La idea, fortalecer nuestro corazón. El corazón es el centro de nuestro ser, es nuestra personalidad, mente, emoción y voluntad. Para que nuestro corazón sea establecido, afirmado, bien, hay que hacer algo. Hay que centrarnos en ¿qué? En la palabra del Señor, en las realidades espirituales. Hay que hablarnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos y decirnos la verdad acerca de lo que estamos viendo aquí, lo que Dios está haciendo en nosotros. Fortalecer nuestro entendimiento, fortalecer nuestra comprensión, fortalecer nuestra fe en las promesas, en las garantías futuras, en las cosas finales, fortalecer nuestra expectativa, fortalecer nuestro deseo de recibir todo lo que Dios nos ha prometido. Y el punto es un gran contraste. Incluso si fuéramos a detenernos aquí, el tema es el mismo que hemos escuchado muchas veces.
Esto es el creyente colocado entre dos mundos. Esto es el creyente colocado como puente entre dos mundos. Esto es el creyente colocado como entre dos realidades. La realidad temporal, la realidad momentánea, la realidad pasajera, la realidad terrenal, en contraste con las realidades espirituales, vean, y futuras en este caso. Nos está diciendo que la aplicación de todo esto es primero, hay que tener una perspectiva correcta de lo que Dios está haciendo. Hay que verlo a largo plazo, no al corto plazo, sino a largo plazo. Hay que entender el fin, hay que fijarnos, el tema aquí es la segunda venida, el día de juicio, la recompensa, el castigo del impío, los propósitos y planes de Dios realizados. Dice, la venida del Señor se acerca. El tiempo es corto, lo dice Pablo en otro texto. Y narra en Corintios la lista de todas las cosas que nos pudieran tentar o que pudieran servir para acabar con la paciencia en nosotros. Dice, los que tienen posesiones llegarán al momento, es como si nunca las tuvieran o tuviesen. Y los que se alegran en esta vida es como si nunca fuesen felices, ¿no? Y los que abusan de este mundo, dice, ya no lo volverán a hacer nunca. Y su argumento es igual a este. La paciencia para confirmar nuestros corazones hace la aplicación de lo que está pasando a largo plazo. Esto proporciona una perspectiva entre el presente y el futuro. Estamos metidos. Y ahora rápidamente, se nos fue el tiempo, pero para acelerar los pasos aquí, en este fortalecimiento de nuestro corazón hay que ver las cosas desde la perspectiva de largo plazo y hay que aplicar la palabra de Dios a nuestra fe. Hay que crecer en nuestra fe. Hay que aumentar nuestra fe. La fe, que es la firme seguridad de las cosas que estamos esperando, la prueba convincente de lo que no se ve en Hebreos 11:1, es la medida en que nuestra fe crezca en estas circunstancias. En esta medida, nuestro corazón será afirmado, nuestro corazón será establecido, nuestro corazón será fortalecido, nuestra fe crecerá en la medida en que meditemos y apliquemos la palabra de Dios, ¿no?, a lo que está pasando. Y el punto aquí es crucial. Esto no es el pensamiento positivo. Esto no es un juego psicológico. Esto no es, a lo mejor no sea tan grave como yo pensé. Esto no es, a lo mejor habrá alguna solución mágica. Esto no es, vean, la fe ciega o un paso en un vacío. La fe está basada en la palabra y las promesas de Dios. Su base, su cimiento es la palabra de Dios y es la palabra aplicada a la situación y las circunstancias mías, ¿no? Es el corazón saturado con la palabra, es el corazón centrado en las promesas, es el corazón ocupado con Cristo, tomando a Él como el ejemplo de paciencia, ¿no? Y no distraído y desviado por lo momentáneo y lo temporal. Esa es la ilustración. Eso es lo que Santiago dice. Pero ahora rápidamente, vean, hay más aquí. En medio de todo esto, estamos haciendo la aplicación, viendo la perspectiva a largo plazo, aplicando la palabra de Dios. Y tercero, entran aquí otras personas. Vean rápidamente en la fórmula. En 5.9, ¿qué dice? 5.9. Hermanos, en medio de todo esto, no os quejéis unos contra otros. ¿Qué es esto? Para que no seamos condenados. En medio de todo esto dice, no debemos perder la paciencia y caer en la trampa de echar la culpa a otros. En síntesis, ¿no? O sea, hay que ver a largo plazo, mantener una perspectiva correcta, crecer en nuestra fe, aplicar las promesas grandes y preciosísimas a la situación en que nos encontramos, tomando como ejemplo a otros, ¿no? Entendiendo que no hay nada mágico aquí. Pero el tercer punto, no debemos perder la paciencia con los demás, dejar de quejarse unos contra otros. El versículo 9.
El espíritu quejumbroso, que es enemigo de la paciencia. El espíritu pobre de mí, nadie ha tenido los problemas que tengo, no le ha sucedido a ningún otro ser humano algo parecido a lo que yo estoy viviendo. Yo no tengo paciencia con las personas que hablan así. Y créanme, son la mayoría de los que dicen ser cristianos hoy día. El peligro, vean, aquí es el de, en vez de ser pacientes con los demás, de perder la paciencia, echando la culpa a terceros o a otros, cuando no tienen nada que ver con esto, ¿no? Y cuando yo decía en uno de los estudios pasados, la persona que dice, no, es por este problema en mi cuerpo, ¿no? Que no puedo ser feliz, esta enfermedad, es por esta pérdida, ¿no? Algo que pasó, ¿no? Algo en el pasado, ¿sí? Me ha quitado, me ha robado, o váyanse al club de los divorciados, ¿no? Para que puedan have a pity party, llorar y desahogarse. Y, por favor, no vengan aquí a hacer todo ese teatro y show. Escuchen lo que estoy diciendo. La gente que piensa que es algo en el pasado que les ha robado la posibilidad y por lo tanto es culpa de alguien, no. Nunca tendrá paciencia. Es sorprendente cómo esto sucede, cómo tenemos la tendencia de ser más pacientes a veces con el incrédulo que con el creyente, ¿no? Cómo es que podemos ser hipersensibles, hipercríticos, motivados por un sinnúmero de malos entendimientos en todo esto, hasta podemos guardar rencor, ¿no? Hay personas que llegan a una iglesia y de repente se les va mal algo en su vida. Escuchen lo que estoy diciendo. Y como no son verdaderos creyentes o no estaban buscando realmente al Señor, se van en el momento o un poco después de sufrir la tragedia o la crisis, creyendo que es culpa de la iglesia. ¿No? Aquí hay más cosas, se nos fue el tiempo. Pero Santiago dice aquí en forma directa, sin discutir, tengo aquí un montón de argumentos que no vamos a ver, que no debemos caer en la trampa de pensar, todo esto es culpa de alguien, ¿no? Puede ser el hermano fulano, puede ser algún pariente, puede ser algún miembro de mi familia, lo que sea, ¿no? Y el punto, no debemos caer en esa trampa. Ese es el punto, de perder la paciencia con los demás. Eso lo vamos a ver en otro estudio, por lo tanto lo voy a pasar por alto aquí. Todos mis argumentos aquí ya no los voy a dar aquí. Ahora vamos a terminar con el último punto. Santiago dice en el versículo 11, o sea, si la persona no puede ver a Dios en medio de su crisis, ¿no? Si no puede encontrar a Dios en medio de la dificultad, ¿sí? Se le va a acabar la paciencia. Esa es la advertencia. Si caen en la trampa de echar la culpa a alguien, o a veces lo hemos tenido que decir, si la persona piensa, Dios me está castigando, entonces hay que tratar con Dios sobre el asunto. ¿Por qué te está castigando? Supongamos que fuera así. ¿No? Pero por favor, que busque a Dios, que trate con Dios, ¿no? Que no meta de por medio a terceros. ¿No? Me vienen a la mente muchas cosas que no voy a decir. Ilustración ahora para terminar. Dice en el versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados los que perseveran, y de inmediato se refiere a Job. Tenéis, vean, esta enseñanza. Es una bienaventuranza pasar por todo este proceso. Y la prueba, la paciencia de Job. ¿Sí? Habéis visto el fin del Señor. Los amigos, sus 3 amigos llegaron, le dijeron 1000 cosas, salvo la verdad acerca de lo que le estaba pasando a Job. ¿Sí? Has visto el fin del Señor y que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Ahora, para terminar, ¿qué es esto? Hay un tremendo argumento aquí. La palabra fin
cuando dice habéis visto el fin, significa el propósito, meta, predeterminado propósito del Señor. Meta establecida de Dios, por Dios, resultado final del proceso, algo predeterminado que se ha cumplido en su plan, ¿sí? La conclusión a la que el Señor le llevó a Job. Eso es lo que Santiago dice. Y el tiempo se nos fue aquí, pero aquí lo voy a poner. Después de mantener la perspectiva, de aplicar la palabra, ¿sí? De no echar la culpa a terceros, a otras personas, la última cosa en la fórmula de Santiago es, para que tengamos paciencia, hay que tener una meta, ¿sí? De por medio. Para que tengamos paciencia, es necesario que tengamos un enfoque, un fin, una meta, ¿sí? En el asunto. Y la paciencia lo que va a hacer es, va a considerar todas las cosas que pudieran pasar a la luz de la meta, a la luz del propósito. Eso es lo que Dios hace. Es por eso que todas las cosas son encaminadas para el bien. Esto es exactamente como el Señor opera en esto. Ninguna de las cosas que hace son innecesarias. ¿Sí? He's too kind to be cruel. Escuchen lo que estamos diciendo. Es demasiado bondadoso para ser cruel con uno de sus hijos o una de sus hijas. Tiene una meta, ¿sí? Un fin, un plan. Y nuestro problema es que no podemos ver ese plan, no podemos ver anticipadamente esa meta, pero tenemos que consolarnos con la realidad de que así es el asunto. Cuando Job fue probado, saben lo que voy a decir en sentido físico, perdió hasta su semblanza, su cuerpo, su cara, todo desfigurado, todo apestaba, ¿no? Perdió su salud, estaba al borde de un colapso físico repetidas veces. Cuando, vean, fue probado en sentido emocional, en sentido económico, perdió toda su fortuna, en sentido social, sus mejores enemigos se convirtieron en sus peores enemigos, probado en sentido matrimonial, hasta su esposa le dio la espalda, ¿no? Probado de principio a fin en sentido espiritual, no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y Santiago dice, pero nosotros sabemos cuál fue la meta. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con Job? ¿Sí? Y tenemos que concluir lo mismo en nuestro caso, que hay una meta. Y la meta tiene que ser no la nuestra. La meta metida de por medio del asunto no es la nuestra en ese sentido, a menos que hagamos que la meta y el propósito divino en el asunto sea nuestro propósito, que su meta sea nuestra meta. ¿No? Se acabó el tiempo, pero ahí está la fórmula. Nuestro error es el de fijarnos en lo momentáneo y de pensar que lo que importa es que seamos felices ahora, satisfechos ahora. ¿Sí? Si nuestra meta es así, se va a colapsar nuestra fe. ¿Sí? Cuando nos preguntamos cuáles son nuestras metas en esta vida, para nuestro servicio cristiano se supone que tengamos o que haya metas para nuestro evangelismo, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para, vean, nuestra mayordomía. ¿No tenemos metas? Para nuestra fe, para nuestra entrega, para nuestra obediencia. ¿Acaso no haya ninguna meta metida de por medio? ¿O acaso no tenga Dios metas?
para nuestra fe, para nuestro servicio, para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento, para nuestra fe, para nuestra entrega. ¿Sí o no? Pero si nuestras metas en esto están en conflicto con las suyas, ¿no? Eso es tan fácil de entender. No se puede lograr nada en este mundo sin metas. Los alumnos universitarios tienen metas. Los atletas profesionales tienen metas, tienen propósitos, no tienen planes. Los hombres de negocios tienen metas. Tienen en la administración de su empresa las gigantescas transnacionales tienen departamentos enteros dedicados a analizar, evaluar y cambiar sus metas. Siempre están pensando en la meta. Siempre están pensando en la recompensa. Siempre tienen sus ojos puestos en el fin, ¿sí? En el premio, en la recompensa. Y tienen miedo de la vergüenza y miedo a la pérdida. ¿No? Vean en 1 de Pedro 1 para terminar. 1 de Pedro 1. En este mismo folleto que mencioné, hay una parte en donde esta señora le dice al pastor fulano, están orando por mí, sí, qué bueno, pero ¿qué están pidiendo? ¿No? Y la respuesta del pastor no tenía una respuesta acertada. Y la señora, la mujer dijo, te voy a decir lo que quiero que pidan, que todo este sufrimiento no sea en vano, que yo no sufra todo esto en vano. Escuchen lo que estamos diciendo. Porque esta ilustración la podemos tomar en este asunto, ¿no? Debemos orar para que las metas de Dios se cumplan en nuestras vidas y en las de otras personas. Y esto puede depender muchas veces en sentido humano en lo que estamos diciendo. En que la persona, lo que la señora estaba diciendo, que no sea en vano, que las metas y los propósitos de Dios se cumplan en esto. Que me sirva, ¿no?, para sus propósitos en mi vida. Y 1 de Pedro 1:13 dice, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, es una figura, es la mente preparada para actuar, ¿no? Es la mente alerta, despierta, preparada para entrar en acción, con templanza, dominio propio, esperar, es la paciencia, perfectamente en la gracia que os es presentada o que os será presentada cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es otra fórmula. ¿Sí? Siendo sobrios, la versión moderna, con templanza, dominio propio, paciencia, seriedad, conscientes de que Dios no está jugando. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Con nadie. Hay que tener paciencia y esperar. Esto es un texto tremendo porque el argumento es, si lo analizamos a fondo, hay que fijar nuestra atención, nuestros corazones serán fortalecidos así, en la meta que Dios tiene. Ese es el punto. Y sus metas ya sabemos cuáles son. Carácter aprobado. Dominio propio, una fe activa, una vida cristiana que no sea estéril, ociosa, ¿no? La vida, sin fruto. ¿Sí?
La meta es una llegada gloriosa que nos será administrada. Esa palabra es importante. Administrada es ministrada, entregada, como si fuera todo un don de su gracia, en el reino eterno de nuestro Señor, Salvador, Jesucristo. ¿Cuál es nuestra meta entonces en todo esto, no? Si en verdad tenemos metas espirituales metidas de por medio, estas metas nos darán paciencia. Para asegurarse de su llamamiento, de su elección, de ser heredero de todas estas promesas preciosas y grandísimas, es algo que yo no puedo hacer a favor de ninguna otra persona. Es como los padres no lo pueden hacer por sus hijos lo tienen que vivir y experimentar, y es lo mismo aquí. Ni Dios lo puede hacer por nosotros, lo puede hacer en nosotros, sí, pero no lo hace sin pasar a nosotros, sin obligarnos a pasar por este proceso. 1 Tesalonicenses 1:3. Sin cesar, Pablo se acordaba de algo en los tesalonicenses y bien de la cosa por la cual daba gracias a Dios. La obra de vuestra fe y la vean
el trabajo de vuestro amor y la paciencia. Se traduce tolerancia, perseverancia y paciencia que fluye de la esperanza, la misma fórmula. Estas personas tenían una esperanza tan fundamentada, tan fuerte y firme y sólida, como para ser pacientes, como para perseverar en medio de terribles persecuciones aquí en el contexto. Pero el punto es, se vincula la paciencia aquí con la esperanza. Lo mismo ahora ven en Hebreos 6. Y la epístola a los Hebreos se encuentra lleno de ejemplos de este mismo argumento. 6:12, que no os hagáis perezosos, el más citado texto sobre este tema. El mismo argumento que Pedro usa, ociosos, estériles, que no os hagáis perezosos, mas imitadores, sed imitadores de aquellos, es por la fe y la paciencia, ¿no?, que heredan las promesas. Estas grandísimas y preciosas promesas requieren fe y, como vamos a ver, no son automáticas, paciencia. Y puede ser mucha paciencia. Lo mismo en 10:36, porque la paciencia os es necesaria. Es necesario que tengamos paciencia, ¿no? Aunque vivimos, como vamos a ver un momento, en una época en la historia del mundo cuando todo está en contra de la paciencia. Pero vean, es necesario que tengamos esa paciencia porque habiendo hecho la voluntad de Dios, es habiendo cumplido la voluntad de Dios que vamos a obtener la promesa. No es antes, ¿sí? No es sin haber cumplido, sin haber obedecido, ni sin paciencia. La paciencia nos es necesaria. Lo mismo en 12:1, por lo tanto 12:1, teniendo en derredor nuestro, y la idea es tan grande nube de testigos, todos los héroes de la fe mencionados en el capítulo anterior, dejando todo, vean, todo, y el peso aquí es el pecado que nos enreda, que nos estorba, que nos detiene. Vean, dejando todo el peso de este pecado, despojándonos, es la versión moderna. Puede hacerlo así, si quisiera hacerlo así, pudiera hacerlo así, pero no es su voluntad hacerlo así. Y esto es la lección de la vida. Si fuéramos a analizar el proceso a través del cual un niño pasa a ser un adolescente, un joven, y luego una persona adulta, y luego una persona en sus etapas, ¿no?, en la vida adulta, que pasa por 2 o 3 etapas más, podríamos analizarlo y llegaríamos a la misma conclusión de que el niño no puede llegar a ser esta persona madura, esta persona adulta, esta persona plenamente desarrollada, a menos que pase a través de estas distintas experiencias, ¿no? Y hay un paralelismo en este argumento, y el Nuevo Testamento usa la palabra niños, recién convertidos, bebés en Cristo, y jóvenes, ¿no?, adolescentes, ¿no?, y luego personas maduras, y luego personas maduras y adultas, y luego personas ancianitas, agarrando el mismo hilo. Pero el punto, vean, es que la paciencia tiene un papel fundamental que tiene que ser desarrollado en el proceso. Y esto lo sabemos, ven en Romanos 15, si al joven se le acaba la paciencia en la primaria, nunca llegará a los estudios superiores, ¿no? Si renuncia, si sale de la escuela ya en la secundaria o en la prepa, ¿no? O como lo hemos escuchado, si es el 97 o 8% de los que tienen estudios superiores a nivel universitario, pero que no llegan a titularse, si se dan por vencidos antes de llegar a la meta, si se les acaba la paciencia, si no pueden perseverar, ¿sí?, entonces no llegarán a la meta. Ahora en Romanos 15, vean el tema, no podemos detenernos. Es por eso que, vean, estaba diciendo que hay un estudio en cada texto. En Romanos 15, estamos todavía en Romanos 4 y 5, porque las cosas que antes fueron escritas, esto es el texto fundamental, es una clave en lo que llamamos la hermenéutica, las reglas de interpretación de la Biblia. Las cosas que antes fueron escritas bajo la ley y el Antiguo Testamento, esa es la idea, para nuestra enseñanza fueron escritas,
para que, vean, por la paciencia, tienen el propósito de proporcionarnos vean, este punto, este atributo, esta cualidad en nuestras vidas, paciencia, pero esta paciencia fluye de la consolación que recibimos de las Escrituras y tengamos esperanza. Es una reacción en cadena, cada punto se relaciona con el mismo argumento. O sea, todos los ejemplos, en un momento vamos a ver el de Job, pero vean, nos proporcionan esta consolación, esta esperanza, y esto da en nuestras vidas, produce paciencia. Y ven cómo se llama Dios aquí mismo, ¿no? Como si Él fuera una de todo. Es como, la única cosa que nos está pidiendo la ilustración es del maratón, del corredor, del atleta, y lo que le está impidiendo a correr la carrera puesta por adelante, que tiene por delante, que le ha sido propuesta o señalada o destinada por Dios, es el peso del pecado, ¿no? Pero el argumento aquí es muy fuerte. Hay que dejar todo esto y hay que correr con paciencia la carrera, ¿no? De la vida cristiana. Con paciencia. Lo mismo ahora ven rápidamente en Santiago 1. Santiago lo explica quizás en la forma más amplia. 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, no debemos dejar que seamos sorprendidos, ¿no? Cuando dice, hermanos 1:2, tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas, diferentes clases de luchas, dificultades, sabiendo que la prueba, la prueba de vuestra fe obra paciencia, obra. Es el mismo argumento en Romanos 5, obra perseverancia. Mas hay que dejar que este proceso, la prueba, vean, que cumpla su propósito, hay que dejar que la paciencia se perfeccione o se completa, esa es la idea, que este proceso se lleve a cabo para producir lo que Dios quiere producir en nosotros, y vean, para que seáis maduros, cabales, enteros. Es la figura de una persona plenamente desarrollada en su carácter cristiano, sin faltar en ninguna cosa. Y el argumento es lo mismo. Dios usa las cosas difíciles para lograr este propósito en nosotros, ¿no? Pero es una parte del tema de la paciencia y hay que ser pacientes para que el propósito y el proceso se lleven a cabo. Ahora en Apocalipsis. El Apocalipsis comenta sobre esto más que cualquier otro libro de la Biblia. Y las referencias son interminables. Y no vamos a ver más que 2 o 3. 1:9. Juan, vuestro hermano, participante en la tribulación, en el reino. Estaba ya sufriendo el apóstol Juan, ¿no? En su exilio en Patmos, en esa isla ahí en el Mediterranean Sea. Vean lo que dice. Participante en la tribulación, en el reino. Y participante es coparticipante. Es la palabra, si no me equivoco, es koinonia. Es algo que todos los creyentes tienen en común. Participamos en esto en forma colectiva, a nivel personal, a nivel individual. Pero coparticipantes también en ¿qué? En la paciencia. Y ahora ven cómo lo vincula con Cristo, con el Evangelio de Cristo. Dice, esta es en realidad la paciencia de Cristo. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y esta es la palabra genérica que el Nuevo Testamento usa para hablar de todo tipo de problemas y dificultades. Es una palabra que hemos visto, la hemos analizado en el Apocalipsis, es la que se usa en un montón de textos. Es una palabra genérica, o sea, quiere decir un término que se usa en forma general para hablar de todo tipo de problemas. Nos gloriamos, dice, en estas cosas porque sabemos, vean, sabiendo, dando por hecho que lo sabemos, y lo vamos a ver claramente el día de hoy, que estas, vean, persecuciones o tribulaciones, estas luchas y dificultades, no importa la forma en que toman, producen
es singular aquí. La tribulación produce paciencia. Ahí está la palabra. Produce paciencia, produce perseverancia, produce la capacidad de aguantar, de controlarnos, de ser pacientes, de no darnos por vencidos. Estas cosas son usadas por Dios, y esto lo vamos a ver en el estudio sobre el dominio propio, para moldear y transformar nuestro carácter. Y bien, es una reacción en cadena, es igual a lo que está en 2 de Pedro. Dice, esta paciencia que fluye de estas cosas produce, y las traducciones varían aquí, van de experiencia, prueba, y la más quizás conocida traducción es carácter aprobado, ¿no? Aunque en muchas versiones en vez de carácter aprobado ponen experiencia, y la idea es que el carácter cristiano que Dios quiere formar en nosotros a través del Evangelio es formado a través de estas experiencias que transforman nuestro carácter. Y esta transformación de nuestro carácter o estas experiencias produce, ven lo que dice, esperanza. Y hay un vínculo que vamos a ver un momento entre la paciencia y la esperanza, ¿no? Se nos acaba la paciencia cuando se acaba la esperanza, ¿no? Pero hay una relación íntima entre cada una de estas cosas. Y luego la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Pero el tema es igual. En medio de este argumento, nuestro folleto sobre la providencia oscura, siempre menciono el argumento ahí cuando el autor pregunta si Dios puede producir carácter aprobado o carácter, el argumento aquí sería un carácter maduro en el creyente, un carácter en este sentido plenamente desarrollado, esa es la idea, sin luchas, dolor, tribulaciones y dificultades, ¿no? Sin problemas. Y el autor del folleto dice, Dios pudiera, igual como nosotros, el Dios de la paciencia, ¿sí? El Dios de la paciencia y la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes o unidos en Cristo Jesús, ¿no? La unidad espiritual entre los cristianos, ¿no? En el contexto aquí en la iglesia en Roma. Pero el punto es, lo vamos a ver, se vincula aquí esta unidad, el hecho de no perder la paciencia con los demás, con el tema que estamos señalando, ¿no? La capacidad que Dios obra en nosotros, pero no lo hace en un vacío, lo hace a través de experiencias y lo hace a través de la aplicación de la palabra de Dios a nuestra propia experiencia, como lo hace el libro de los Salmos, ahora en Colosenses 1. Pero se digna de llamarse el Dios de paciencia, ¿no? Y Él espera, como otros textos lo dicen, aunque el estudio el día de hoy no es sobre la paciencia de Dios. Es increíble la longanimidad, perseverancia y paciencia que vemos en el carácter y la naturaleza, en la personalidad de nuestro Dios, Colosenses 1:11. En esta oración y las oraciones apostólicas, juntamente con las de nuestro Señor Jesús, son los ejemplos que nos sirven como enseñanza acerca de cómo orar y qué es lo que hemos de pedir. Y aquí Pablo pedía porque los colosenses fuesen fortalecidos, corroborados, 1:11, con toda fortaleza dinamita el poder omnipotente de Dios, conforme a la potencia de su gloria, es lo mismo, es un juego de palabras, vean el fin, para que tengamos tolerancia y largura de ánimo. La traducción, perseverancia y paciencia. O sea, la idea aquí es, otra vez, combinando toda la definición de la palabra, paciencia y perseverancia, vean, pero para que hagamos o tengamos esta cualidad en medio de las luchas y problemas en este mundo, Dios tiene que fortalecernos. Dios tiene que infundir su poder, su poder omnipotente en nosotros.
Entonces, otra vez, no es algo simplemente basado en la escritura o en nuestra experiencia, sino en el poder de Dios obrando en nosotros, la capacidad de aguantar, la capacidad de continuar, ¿no? La habilidad de no colapsarnos y darnos por vencidos. Ahora 1 Tesalonicenses 1:3. Pero lo vuelvo a decir, no, lo vamos a que apurarnos aquí. Lo vamos a ver en nuestro estudio de hoy. Esto es algo que ha de ser desarrollado en nosotros. No es algo que yo pueda desarrollar en tu vida, ni tú lo puedes hacer en mi vida. Esto lo vamos a ver más adelante en estos estudios. Es cada quien tiene que hacer, poner toda